En una húmeda mañana de agosto de 1855, un niño permanecía de pie sobre un bloque de subasta en Savannah, Georgia, y no había una sola persona dispuesta a comprarlo. Su piel pálida y sus ojos descoloridos lo marcaban como maldito, peligroso, portador de mala suerte. Ningún dueño de plantación arriesgaría llevarlo a su propiedad. La puja comenzó en $20, luego 15, después 10. Finalmente, a solo $5, una mujer alzó su abanico. Margaret Dunor, viuda propietaria de 4,000 acres a 12 millas de la ciudad, pagó $12 por lo que llamó caridad cristiana. La multitud aplaudió su generosidad. Lo que no sabían era que Margaret llevaba 3 años buscando a un niño exactamente como ese. Lo que no podían imaginar era que 73 personas desaparecerían en su propiedad durante los siguientes 14 años. Destinos registrados en libros contables que supuestamente las autoridades locales quemaron en 1861. Pero un libro sobrevivió, oculto en el muro de una cimentación, descubierto durante la construcción de una autopista en 1959. Dentro había medidas, diagramas de líneas sanguíneas y algo llamado el Proyecto de Purificación. Antes de continuar con la historia de lo que le ocurrió a aquel niño albino y al complejo oculto donde Margaret realizó sus experimentos, necesito pedirte algo. Suscríbete a Ecos del Yugo y activa la campana de notificaciones, porque aquí desenterramos los misterios que la historia intentó sepultar. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o estado nos escuchas. Queremos saber desde dónde llega nuestra audiencia a estas historias oscuras. Ahora, déjame llevarte de vuelta a aquella tarde sofocante en que la terrible visión de una viuda comenzó a tomar forma. El calor del verano en Savannah se sentía como un peso físico que oprimía a la multitud reunida cerca del mercado de esclavos del muelle. Margaret Dunor llegó en su carruaje, sola como siempre. Una mujer enorme cuya corpulencia imponía atención en una época en la que tal volumen simbolizaba riqueza y poder. A los 47 años, llevaba 13 como viuda, administrando la plantación de su difunto esposo con una voluntad férrea que ponía nerviosos a los capataces y recelosos a los vecinos. Pero lo que realmente distinguía a Margaret no era su apariencia ni su habilidad para los negocios, sino la biblioteca que había reunido en la última década. Más de 300 libros de filosofía natural, anatomía y zootecnia, con particular énfasis en técnicas de cría y la ciencia de la herencia. El muchacho llevado a la tarima ese día tendría quizá 11 años, tan delgado que se le marcaban las costillas bajo la camisa. Pero fue su coloración lo que silenció a la multitud. Su piel parecía casi translúcida bajo la luz implacable, su cabello rubio blanquecino y ralo, y sus ojos de un gris rosado daban la impresión de mirar a través de las personas, no a ellas. El subastador, un profesional llamado Cyrus Petton, luchó por ocultar su incomodidad. Lote 47, anunció sin su entusiasmo habitual. Varón, aproximadamente 11 años, de la hacienda Hutchinson, cerca de Augusta. Como pueden ver, presenta una condición particular: albinismo. La palabra no se pronunció en voz alta, pero todos la comprendieron. En la Georgia de 1855, tales niños cargaban un pesado peso supersticioso, tanto entre blancos como entre la comunidad esclavizada. Muchos creían que traían malas cosechas, que podían ver fantasmas, que estaban marcados por un castigo divino. La mezcla de ascendencia africana y europea era lo bastante común en las plantaciones, pero el albinismo creaba una ambigüedad incómoda que desafiaba las categorías raciales sobre las que descansaba todo el sistema. Cuando la puja abrió en $20, no se alzó ni una mano. Petton bajó la cifra una y otra vez hasta llegar a 5. Aún así, nada. La gente se apartó, algunos haciendo señas contra el mal. Entonces Margaret alzó su abanico con deliberada lentitud, el rostro sereno. $5 a la señora Dunore, dijo Petton con rapidez, aliviado de tener cualquier oferta. A la 1, a las 2. Vendido. Margaret se puso en pie y abrió el bolso con teatral generosidad. Pagaré $12 por el pobre niño, anunció en voz alta. Es nuestro deber cristiano cuidar de aquellos a quienes otros rechazan. Varias mujeres asintieron con aprobación. Un caballero anciano gritó: Dios la bendiga, señora Dunore. Ella aceptó los elogios con una sonrisa afable, imagen misma de la benevolencia cristiana. Pero mientras el niño era conducido a su carruaje, sus ojos lo estudiaron con el cálculo frío de una naturalista ante un espécimen raro. Por fin había encontrado lo que necesitaba, el sujeto cero de su proyecto de purificación. El niño, al que sus propietarios anteriores llamaban Thomas,
viajó apretado en la esquina del carruaje rumbo a la plantación Belmont. Margaret no le dijo palabra. Abrió un cuaderno de cuero y comenzó a escribir observaciones. Edad aproximada, matiz exacto de piel y cabello, color de los ojos bajo diferentes luces, tamaño de manos y pies. Trabajaba metódicamente, alzando la mirada de tanto en tanto para medirlo con los ojos antes de volver a sus notas. Augustus, el cochero de Margaret desde hacía más de 20 años, conducía con los hombros tensos y la mandíbula apretada. Había aprendido hacía tiempo a no cuestionar lo que ella hacía. Belmont tenía fama entre la comunidad esclavizada del condado de Chatham. Quien iba allí simplemente desaparecía, no huía, porque de los fugitivos solía correrse la voz. Esas personas dejaban de existir, como si nunca hubieran nacido. El carruaje avanzó entre pinos hacia una zona de Belmont que Thomas conocería demasiado bien. Un conjunto de edificios ocultos casi a una milla de la casa principal, accesibles solo por un camino angosto que atravesaba el bosque espeso. Construidas entre 1843 y 1852, con materiales comprados en pequeñas cantidades a proveedores de 3 estados, aquellas estructuras tenían otra precaución. Los obreros que las levantaron fueron vendidos de inmediato tras concluirlas, dispersados por plantaciones tan lejanas que jamás se reencontrarían para comparar historias. Cuando Augustus detuvo el carruaje frente al edificio mayor, Margaret descendió y llamó a Thomas para que la siguiera. El interior no se parecía a nada que él hubiera visto. Pisos de pino limpio, paredes encaladas, ventanas de vidrio. Margaret lo condujo a un cuarto pequeño con una cama de verdadero colchón, una silla, una mesa con jofaina y una repisa. «Esta será tu habitación», dijo con una voz culta, sin calor alguno. «Recibirás alimento, ropa y abrigo adecuados. A cambio, cooperarás con ciertos procedimientos, exámenes médicos, mediciones, observaciones. ¿Entiendes?» Thomas asintió sin comprender más que lo esencial. Sobrevivir significaba obedecer. «¿Sabes leer?», negó con la cabeza. «Escribir». Otra negación. «Te enseñarán», aseguró Margaret con satisfacción. «Aprenderás a leer, escribir y comprender filosofía natural. Las lecciones empiezan mañana. Podrás hacer preguntas sobre tus estudios, pero no preguntarás nada sobre lo demás que veas u oigas. No hablarás con nadie sin permiso. No intentarás marcharte. Si obedeces te tratarán bien. Si desobedeces, el castigo será severo. ¿Entiendes?» Thomas volvió a asentir, el cuerpo tembloroso. Margaret cerró con llave por fuera al irse. Él quedó inmóvil largo rato antes de sentarse al borde del colchón. No pudo recostarse. Se quedó con la espalda contra la pared, las rodillas al pecho, esperando lo que viniera. En el sótano fresco de otro edificio, Margaret encendió lámparas de aceite y abrió un diario. Mojó la pluma en tinta y comenzó a escribir con letra clara y precisa. 17 de agosto de 1855. El sujeto cero ha llegado a Belmont. Las observaciones iniciales sugieren excelente calidad para el proyecto de purificación. Albinismo puro evidente en todas las características físicas. Iniciar mañana las mediciones preliminares, seguidas de evaluación educativa. El sujeto cero representa el cimiento sobre el que se levantarán todas las fases subsiguientes. Si las teorías son correctas, esta adquisición valida 13 años de preparación. Siguió escribiendo durante una hora más, documentando cada detalle observado en Thomas. Para Margaret, él no era una persona. Era la llave para desentrañar lo que creía secretos de la herencia humana. Y dedicaría los siguientes 4 años a prepararlo para un papel tan perturbador que, cuando la verdad saliera a la luz, atormentaría al condado de Chatham por generaciones. Los días de Thomas en Belmont siguieron un horario rígido que Margaret imponía con absoluta consistencia. Se despertaba cada mañana a las 6:00, cuando la propia Margaret abría su puerta con llave. Una rutina destinada a dejar clara su autoridad total. Entraba con cinta métrica y cuaderno, anotando su estatura junto a marcas en el marco. Una vez por semana lo pesaba en una balanza importada de Filadelfia. Una vez al mes, realizaba un examen físico completo de más de 1 hora, midiendo cada aspecto de su desarrollo con precisión clínica. Tras las mediciones, Thomas recibía el desayuno, gachas de maíz, a veces con leche o melaza. Margaret había calculado la ingesta calórica exacta para un crecimiento óptimo. A las 7:00 comenzaba su educación. Margaret había contratado a un tutor, un joven nervioso de Savannah llamado Christopher Vance, que acudía 2 veces por semana para enseñar lectura, escritura y aritmética.
Vance creía participar en una investigación progresista para probar si niños esclavizados podían aprender materias académicas. Ignoraba por completo el proyecto más amplio de Margaret. Thomas demostró ser un alumno excepcional, absorbiendo información con rapidez impresionante. Al finalizar el primer año, leía textos complejos, escribía con letra clara y resolvía matemáticas avanzadas. Margaret parecía complacida, aunque su satisfacción era fría y clínica. Le asignó libros de su biblioteca, textos de anatomía con ilustraciones detalladas, manuales agrícolas sobre cría de ganado, tratados de filosofía natural sobre herencia y variación. Pero el verdadero propósito de su educación quedó claro durante las lecciones privadas de Margaret. Sentados frente a frente en una de las aulas del complejo, con láminas anatómicas entre ambos, ella exponía sus teorías, cómo los rasgos pasaban de padres a hijos, tablas de cría de caballos, la forma de concentrar características deseables mediante selección cuidadosa. Luego hacía la transición, sin variar el tono, a la herencia humana. Sostenía que las razas representaban distintos estadios de desarrollo, que la inteligencia y la belleza eran heredables y podían mejorarse con cría selectiva. Thomas escuchaba con el rostro impasible y los pálidos ojos fijos en los gráficos. Ya sabía que interrumpir traía reprimendas tajantes. Margaret nunca lo golpeó. No le hacía falta. La soledad y el control total eran castigos suficientes. No le permitían contacto con nadie excepto con Margaret, Vance y, ocasionalmente, Augustus, que traía provisiones y hablaba lo mínimo indispensable. Lo que Thomas aún no comprendía era que Margaret lo preparaba para un cometido específico. No lo educaba por ideales humanitarios, sino porque necesitaba que entendiera lo que un día se le exigiría: comprender la herencia, por qué ciertas uniones producían ciertos resultados, apreciar el significado de su experimento. Porque, llegado el momento, cuando madurara, Thomas dejaría de ser mero objeto de observación para convertirse en participante activo de lo que Margaret llamaba su línea mejorada. El complejo albergaba a más personas además de Thomas, aunque rara vez las veía. A través de la ventana, de vez en cuando alcanzaba a distinguir siluetas que se movían entre los edificios bajo vigilancia, o escuchaba voces apagadas por las paredes. A veces, por las noches, se oían gritos, llantos o silencios tan densos que resultaban peores. Aprendió pronto a no preguntar por nada. Margaret mantenía en el lugar a unas 25 personas al mismo tiempo, aunque las caras cambiaban con frecuencia. Las adquiría de distintas formas. Compraba a quienes presentaban rasgos que consideraba interesantes, aceptaba personas que otros dueños querían desechar, o trasladaba desde su plantación principal a quienes mostraban características que deseaba estudiar. Vivían en cuartos comunes, con suficiente comida y abrigo, pero completamente aislados del mundo exterior. Margaret registraba todo con obsesiva minuciosidad: medidas, salud, genealogía, rasgos que juzgaba deseables o indeseables. Organizaba las uniones entre hombres y mujeres con cálculo frío, manteniendo tablas para seguir qué combinaciones generaban qué características. Durante 13 años había documentado docenas de nacimientos. Pero los registros también mostraban algo más oscuro: un índice altísimo de mortalidad, sobre todo infantil, y numerosas desapariciones. Y lo más espantoso era la verdad que ocultaban esas desapariciones. Cuando los bebés nacían con lo que Margaret llamaba rasgos degenerados, deformidades o debilidad, no sobrevivían mucho tiempo. Sus libros lo consignaban con frases como «falleció por debilidad natural» o «no prosperó». Sin embargo, testigos que hablaron tras la muerte de Margaret contaron otra historia. Bebés arrebatados a sus madres al poco de nacer, nunca vistos de nuevo. Un pequeño cementerio en lo profundo del bosque de pinos, marcado solo con estacas numeradas. Un sótano revestido de cobre, donde Margaret conservaba muestras biológicas en frascos de alcohol, algunas con aspecto inquietantemente humano. Thomas no sabía nada de eso en sus primeros años. Su mundo se reducía a su habitación, el aula, la sala de exámenes y, en ocasiones, el patio donde Margaret le permitía ejercitarse bajo supervisión. Ella cuidaba su salud con precisión de ganadera, asegurando que comiera, respirara aire fresco y se mantuviera en forma. Pero aquello no era compasión, sino gestión de recursos. Al acercarse a su 14º cumpleaños,
En 1857, las lecciones de Margaret tomaron un nuevo rumbo. Empezó a enseñarle biología reproductiva con detalle explícito, usando láminas anatómicas y especímenes conservados. Hablaba de concepción, gestación y parto con frialdad científica. Le explicó la herencia genética, insistiendo cada vez más en sus características únicas. «Representas algo extraordinario», le dijo un día, observándolo con ojos calculadores. «Tu albinismo es la manifestación pura de rasgos recesivos. Si se combina correctamente con sujetos que posean cualidades complementarias, la descendencia será invaluable para comprender los mecanismos hereditarios. No eres solo un sujeto de observación, Thomas. Eres la clave de la siguiente fase de esta investigación». Thomas comprendió lo que insinuaba, y el conocimiento lo llenó de un miedo indescriptible. Pero no tenía a dónde huir. El complejo estaba rodeado de kilómetros de bosque patrullado por capataces con perros. Incluso si escapaba, ¿a dónde iría un adolescente albino en la Georgia de 1857? Sería capturado enseguida, devuelto y castigado con severidad. Margaret lo poseía tan completamente como a sus muebles, y la ley respaldaba su derecho absoluto sobre él. Pero durante su recuperación de una grave neumonía en la primavera de 1858, algo inesperado ocurrió. Augustus, el conductor de Margaret, empezó a hablarle durante las entregas de suministros. Eran conversaciones breves, apenas unas frases, siempre cuando ella no estaba presente. Le preguntaba cómo se sentía, hacía comentarios sobre el clima o mencionaba detalles del mundo exterior. Esos pequeños gestos humanos, después de años de aislamiento y tratamiento clínico, afectaron profundamente a Thomas. Una tarde de junio de 1858, mientras tomaba aire en el patio recuperando fuerzas, Augustus se acercó con una carga y murmuró en voz baja: «Sabes que ella no se detendrá», dijo sin mirarlo. «Pase lo que pase, no se detendrá. Pero tú eres más listo que la mayoría. Has estado aprendiendo de sus libros. Quizás puedas ver algo que ella no ve». Antes de que Thomas respondiera, el hombre ya se había alejado. Aún así, esas palabras echaron raíces. Durante 3 años, Thomas había sido pasivo, aceptando su destino por no ver alternativa. Pero Augustus tenía razón. Sabía leer, tenía acceso a la biblioteca, entendía las teorías de Margaret quizá mejor de lo que ella creía. Y si era cuidadoso, paciente y astuto, tal vez encontraría una forma de usar ese conocimiento. Con la llegada del verano y su salud restablecida, Margaret reanudó las lecciones con renovada intensidad. Le informó que al cumplir 15 años comenzaría la siguiente fase del proyecto. Había identificado a varias mujeres en el complejo con lo que denominaba características óptimas, y Thomas sería emparejado con ellas para producir hijos que podrían estudiarse desde su nacimiento. Lo explicó con una frialdad absoluta, como si hablara de rotación de cultivos y no de la explotación sistemática de un adolescente. Thomas escuchó, asintió y no dijo palabra. Pero en sus ojos pálidos algo cambió. Ya no era solo un sujeto pasivo. Estaba planeando. Y mientras se acostaba cada noche, comenzó a entender que el conocimiento podía ser un arma. Margaret lo había educado para servir a su experimento, sin imaginar que esa misma educación podría darle las herramientas para resistir. Fue un error que acabaría por desmoronar todo lo que ella había construido. El otoño de 1858 trajo una complicación inesperada. El doctor Harrison Pembroke llegó a Belmont el 12 de octubre sin aviso previo, con una carta de presentación de la Sociedad Médica de Charleston. Pembroke, figura en ascenso dentro de los círculos médicos del sur, se había obsesionado con las patologías hereditarias. Había oído rumores sobre el laboratorio privado de Margaret y viajó desde Carolina del Sur para conocerla. Ella lo recibió con cortesía medida, sirviéndole té mientras evaluaba a ese visitante imprevisto. Pembroke era un hombre alto y delgado, de rasgos angulosos y manos inquietas. Había estudiado medicina en Filadelfia y regresado a Charleston para ejercer, aunque su verdadera pasión era la investigación. Le mostró a Margaret sus trabajos, publicados sobre enfermedades hereditarias, sus teorías sobre las características raciales y su convicción de que la cría científica podía mejorar la calidad humana. El futuro de la medicina,
explicó con fervor. No está en tratar enfermedades cuando aparecen, sino en prevenir que las líneas débiles se reproduzcan. Imagine un mundo donde las dolencias hereditarias desaparezcan gracias a una selección cuidadosa, donde cada generación sea más fuerte que la anterior. Margaret lo escuchó calculando con rapidez. Aquel hombre representaba tanto una oportunidad como una amenaza. Durante los días siguientes, Margaret permitió que el Dr. Pembroke recorriera una parte muy limitada de su complejo. Le mostró los registros más inocentes: estudios sobre la dieta, notas de crecimiento, comparaciones de salud entre distintas familias. Evitó, con precisión de cirujana, cualquier rastro del verdadero propósito de su trabajo. Sin embargo, Pembroke era perspicaz. Observó las cerraduras dobles, el silencio impuesto, la tensión en los sirvientes, y entendió que allí sucedía algo mucho más profundo. Aún así, fingió ignorancia. Mientras su curiosidad crecía, Margaret, por su parte, evaluaba si aquel médico podía ser útil. Un colaborador con prestigio y conocimientos podría darle legitimidad científica a su investigación, pero también podía ser su ruina si hablaba demasiado. Durante una cena en el salón principal de Belmont, iluminado por candelabros y con una tormenta rugiendo afuera, Margaret decidió ponerlo a prueba. «Dígame». «Doctor», preguntó mientras vertía vino en su copa, «¿cree usted que todos los seres humanos pueden elevarse por medio del conocimiento?» Pembroke sonrió. «No todos», respondió. «Solo aquellos con la disposición adecuada. La educación no puede enderezar una mente torcida por la naturaleza». «Entonces, ¿cree usted que la naturaleza debe corregirse?», replicó ella observándolo con atención. «Debe guiarse, señora Dunore. La selección, natural o dirigida, siempre busca perfección. Nosotros solo aceleramos lo inevitable». Margaret se reclinó satisfecha. Esa respuesta la convenció de que podía confiar parcialmente en él. Sin embargo, su desconfianza innata la hizo mantener en secreto los detalles más oscuros. Durante las semanas siguientes, Pembroke regresó varias veces a Belmont, cada vez con más insistencia en participar directamente. Finalmente, ella accedió a mostrarle una parte del laboratorio subterráneo. Cuando descendieron con lámparas encendidas, el aire cambió. El olor metálico y el frío del subsuelo contrastaban con el lujo de la casa principal. En estanterías cuidadosamente alineadas, reposaban frascos etiquetados con números y fechas. Dentro, flotaban especímenes de todo tipo. Margaret explicó con voz serena que se trataba de muestras biológicas, destinadas a un estudio sobre resistencia y degeneración. Pembroke examinó uno de los frascos, lo giró a la luz y comprendió que estaba mirando el cuerpo de un feto humano. El silencio se prolongó. «¿Y esto?», preguntó con voz baja. «Son el precio del conocimiento», respondió Margaret sin apartar la vista. «¿Acaso no es así en toda ciencia, doctor?». Pembroke no respondió, pero esa noche, de regreso a su alojamiento, escribió en su diario: «La señora Dunore ha ido más lejos de lo que la razón puede justificar. Su laboratorio es una violación de la moral, pero su método es brillante. Esa contradicción, entre repulsión y fascinación, lo atrapó sin remedio». En los meses siguientes, se convirtió en visitante habitual, ayudando con observaciones médicas y realizando análisis bajo la supervisión de Margaret. Thomas lo veía pasar en silencio, portando siempre su cuaderno de notas y ese brillo febril en los ojos de quien se siente partícipe de un descubrimiento trascendental. Lo que ninguno de los dos sabía era que, a partir de esa colaboración, comenzaba la etapa más terrible del proyecto: el programa de integración. El programa de integración surgió de las conversaciones entre Margaret y el Dr. Pembroke durante el invierno de 1858. Según ella, la humanidad podía dividirse en 3 niveles: los que poseían pureza de mente y cuerpo, los que podían elevarse mediante disciplina, y los que estaban condenados a la degeneración. Afirmaba que su proyecto no era crueldad, sino purificación por ciencia. El albinismo de Thomas, decía, era una pizarra en blanco, sobre la que podían escribirse rasgos superiores. Pembroke, cada vez más obsesionado, propuso entonces un experimento: cruzar sujetos cuidadosamente seleccionados, registrar los resultados y observar cómo la herencia combinaba o borraba rasgos. Margaret aceptó, pero con una condición: él debía mantenerse en silencio absoluto y firmar un compromiso de confidencialidad bajo juramento. Durante los meses siguientes, el complejo se transformó en un escenario de prácticas sistemáticas. Margaret llevaba la cuenta de cada emparejamiento, cada embarazo, cada nacimiento.
Sus registros detallaban tiempos de gestación, peso al nacer, color de piel, forma de los ojos, fuerza muscular, incluso la tonalidad de la voz. Thomas fue obligado a participar, no como observador sino como componente esencial. Era su modelo base, su materia viva para generar una nueva generación de descendientes. No tenía voz, ni decisión, ni escapatoria. Augustus observaba en silencio, lleno de impotencia. Cada vez que debía transportar suministros o retirar instrumentos, notaba el cansancio y la pérdida en los ojos del muchacho. Una noche, después de asegurar la puerta del sótano, se permitió un gesto de compasión. Le dejó una pequeña Biblia escondida bajo el colchón, sin palabras, solo un acto de fe silenciosa. Thomas la encontró al día siguiente y, aunque apenas sabía leer los textos bíblicos más complejos, comenzó a pasar los dedos por las letras como si en ellas pudiera hallar consuelo. A medida que avanzaba 1859, las tensiones en el laboratorio aumentaron. Margaret registró 2 nacimientos que calificó como prometedores, aunque los bebés murieron a los pocos días. Pembroke empezó a cuestionar los métodos, preocupado por las implicaciones morales y legales. Pero Margaret no admitía disenso. ¿Cree usted que la historia recordará nuestras dudas? Le espetó una noche. La historia recordará los resultados. Los hombres y mujeres que vacilan nunca dejan huella, los que actúan sí. Poco después comenzaron a circular rumores en Savannah. Comerciantes mencionaban que Belmont consumía más suministros médicos de los que una plantación podía necesitar. Los capataces hablaban de carrozas que entraban de noche y salían vacías al amanecer. Un predicador local incluso insinuó desde el púlpito que la viuda Dunore había hecho un pacto con el diablo. Margaret, al escuchar esos murmullos, se limitó a reforzar la seguridad y a trasladar sus operaciones más profundas al subsuelo. Thomas, mientras tanto, planeaba. Durante las noches fingía dormir y memorizaba los patrones de los guardias. Empezó a tomar notas mentales sobre las cerraduras, sobre las rutas de escape posibles, sobre las llaves que Augustus portaba en su cinturón. No tenía aún un plan completo, pero sabía que si no actuaba pronto, moriría allí, o algo peor, se convertiría en cómplice de aquello que detestaba. Y entonces, en la primavera de 1860, llegó la oportunidad que tanto había esperado. Fue un incendio el que lo cambió todo. En abril de 1860, una tormenta eléctrica cayó sobre el condado de Chatham, y un rayo alcanzó uno de los graneros principales de Belmont. Las llamas se extendieron con rapidez, consumiendo los campos secos y desatando el caos. Los sirvientes corrieron a salvar los animales, mientras Margaret ordenaba con furia que protegieran el laboratorio y las edificaciones internas. En medio del tumulto, Thomas comprendió que era su momento. Augustus, empapado por la lluvia, corrió hacia él y sin pronunciar palabra, le arrojó un manojo de llaves. «Toma el camino del norte», susurró apenas audible. «Sigue el arroyo hasta que llegues al puente viejo. Allí hay un hombre que puede ayudarte». Fue la última vez que Thomas lo vio. Con el humo cubriéndolo todo, se deslizó fuera de su habitación y corrió por el pasillo. Las llamas iluminaban las ventanas con reflejos anaranjados. Llegó hasta la puerta del sótano, la más protegida, y usó una de las llaves para abrirla. Allí, bajo la tierra, estaban las estanterías de frascos, los instrumentos, los cuadernos y el escritorio, donde Margaret registraba cada experimento. Por un instante, la tentación de destruirlo todo lo paralizó. Pero luego pensó que el verdadero castigo para ella sería que el mundo supiera la verdad. Llenó un saco con 3 cuadernos, algunos documentos y un pequeño frasco etiquetado como Fase Primo, Thomas. Cuando subió, el aire era irrespirable. Los guardias corrían tratando de salvar lo poco que quedaba. Y en el caos, nadie notó su figura deslizándose entre las sombras hacia el bosque. Corrió hasta que sus pies sangraron, hasta que el humo quedó atrás y la noche lo envolvió. Durante 3 días se ocultó en pantanos, sobreviviendo a base de agua turbia y raíces. Cuando llegó al puente viejo, exhausto y delirante, encontró a un hombre esperándolo. Josiah Carter, un liberto que trabajaba con el ferrocarril clandestino. Lo ayudó a cruzar hacia el norte, escondiéndolo en vagones y casas seguras. Así comenzó su travesía hacia la libertad. Mientras tanto, Belmont ardía. El incendio destruyó gran parte del complejo, pero el sótano resistió. Margaret sobrevivió, aunque el golpe la envejeció de golpe. Al descubrir la desaparición de Thomas y los documentos perdidos, desató una búsqueda brutal, enviando hombres armados hasta Savannah y Augusta. No lo encontraron jamás.
Thomas, ahora libre pero perseguido, llegó a Filadelfia a finales de 1860. Allí se presentó ante un grupo abolicionista con los cuadernos y el frasco como prueba. Su historia causó horror, y varios médicos del norte verificaron los registros. Uno de ellos, el doctor Jonathan Wells, escribió un informe que describía los experimentos de Margaret Dunor como una atrocidad sin precedentes cometida bajo el disfraz de la ciencia. Sin embargo, el estallido de la guerra civil al año siguiente sepultó la noticia entre el caos. Los documentos fueron archivados y olvidados. Thomas desapareció de los registros poco después. Algunos dijeron que se unió a las fuerzas de la Unión como ayudante médico. Otros, que murió enfermo en un hospital improvisado. Ninguno pudo confirmarlo. Pero lo cierto es que su huida marcó el principio del fin para Margaret. Después del incendio y de la fuga de Thomas, Margaret Dunor se volvió una sombra de lo que había sido. Su fortuna disminuyó rápidamente, sus tierras quedaron devastadas, y la reputación que alguna vez ostentó en Savannah se desmoronó entre rumores y miedo. Los sirvientes comenzaron a abandonarla, y los vecinos ya no acudían a sus cenas ni a sus reuniones. Para ellos, Belmont se había convertido en un lugar maldito. Sin embargo, Margaret se negó a detener su trabajo. Durante los años de la Guerra Civil, mientras el sur se desangraba, ella permaneció encerrada en los restos de su laboratorio subterráneo, continuando sola los experimentos que antes había llevado a cabo con ayuda de otros. Los pocos registros que sobrevivieron describen una mente al borde del delirio. Sus notas se volvieron cada vez más erráticas. Hablaban de recrear el linaje perdido, de purificar la raza y de traer de regreso la perfección original del sujeto cero. Parecía convencida de que Thomas era indispensable, el elemento que faltaba para culminar su obra divina. En 1863, escribió una carta al Dr. Pembroke, la última que se conserva, rogándole que regresara. «El niño vive en mí como un espectro», decía. «Sin él, mis cálculos son imperfectos. Su sangre es la llave, doctor. La llave que Dios me mostró». Pembroke nunca contestó. Según los archivos médicos, murió ese mismo año de fiebre amarilla en Charleston. El resto de la historia de Margaret se volvió leyenda. Algunos decían que vagaba por las ruinas de su plantación hablando sola, buscando algo entre los campos carbonizados. Otros afirmaban que seguía realizando rituales y experimentos con animales, convencida de que podía recuperar el don que había perdido. En 1869, un grupo de trabajadores enviados a limpiar el terreno encontró su cuerpo en el laboratorio subterráneo. Estaba sentada en su escritorio, aún con la pluma en la mano y una vela consumida frente a ella. Junto a su cuerpo, hallaron un libro encuadernado en cuero oscuro. Distinto a todos los demás, el proyecto de purificación, compendio final. En él, Margaret escribió su última reflexión. «No he fallado, solo he sido incomprendida. Los débiles temen lo que no alcanzan a entender, pero la sangre siempre recordará su propósito. Algún día, los que vengan después continuarán lo que yo empecé». Años después, el terreno de Belmont fue vendido a una compañía maderera. Durante décadas, nadie mencionó la historia. Las familias que compraron la tierra sabían que algo oscuro había ocurrido allí, pero preferían no preguntar. Los cimientos del laboratorio permanecieron ocultos bajo capas de tierra, olvidados, hasta que, casi un siglo más tarde, un hallazgo casual los devolvió a la luz. Fue en 1959, cuando el Departamento de Transporte de Georgia comenzó la construcción de una autopista interestatal que cruzaría los antiguos terrenos de Belmont. Durante las excavaciones, una de las máquinas golpeó algo duro, un muro de piedra cubierto de tierra. Los obreros, creyendo que era una vieja bodega, empezaron a despejar los escombros. Lo que encontraron los obligó a detener los trabajos y llamar a las autoridades. Bajo el suelo, casi intacto, yacía el laboratorio de Margaret Dunor. Los pasillos estaban colapsados en parte, pero una cámara interior se había preservado perfectamente. Dentro había mesas de trabajo, frascos con etiquetas descoloridas, instrumentos oxidados y sobre un escritorio cubierto de polvo, un libro encuadernado en cuero, el mismo compendio final. En una esquina, un cofre metálico sellado contenía cuadernos de registros, diagramas y una pequeña caja con frascos numerados. Los investigadores que acudieron describieron la escena como una mezcla de museo científico y cámara funeraria. En los frascos flotaban especímenes conservados en alcohol, algunos humanos, otros animales, otros imposibles de identificar. Los registros estaban escritos con letra firme,
en su mayoría por Margaret, aunque algunos mostraban la caligrafía diferente de un niño, lo que hizo suponer que Thomas había participado en ciertas transcripciones antes de escapar. El descubrimiento causó conmoción en Savannah. Los periódicos locales hablaron del laboratorio de la viuda y publicaron artículos sensacionalistas que mezclaban hechos con rumores. Experimentos de manipulación genética, prácticas rituales e incluso contactos con sociedades secretas del siglo XIX. Sin embargo, las autoridades intentaron minimizar el escándalo. La mayor parte de los documentos fueron confiscados por investigadores estatales y enviados a Atlanta. Una parte fue archivada en silencio, otra desapareció sin explicación. No obstante, un hombre logró conservar un ejemplar. El profesor Harold Klein, historiador de la Universidad de Emory, obtuvo permiso para estudiar algunos materiales antes de que fueran sellados oficialmente. Entre ellos encontró un cuaderno diferente a los demás, más antiguo, cubierto de polvo y con la etiqueta medio arrancada. En la primera página se leía Observaciones iniciales sobre el sujeto cero, agosto de 1855. Klein comprendió que había hallado el registro original de Thomas. A medida que lo leía, descubría una mezcla de ciencia y locura. Margaret documentaba la vida de Thomas con precisión obsesiva, pero sus anotaciones se volvían cada vez más delirantes. Hablaban de pureza, de redención, de reconstruir la sangre perfecta. Entre las páginas, Klein halló una hoja suelta con una frase escrita con una caligrafía distinta, temblorosa y casi infantil. Si alguien encuentra esto, sepa que yo existí. Mi nombre fue Thomas, y no era un experimento. Esa única línea bastó para transformar el hallazgo en algo más que un caso histórico. Era una voz que había atravesado un siglo de silencio. El profesor Klein dedicó los siguientes años a investigar quién había sido realmente Thomas. Revisó archivos de Savannah, registros de plantaciones y documentos abolicionistas del norte. Finalmente, encontró una referencia en una publicación de 1861 en Filadelfia, firmada por el Dr. Jonathan Wells. Un joven albino, sobreviviente de prácticas inhumanas en Georgia, presentó evidencia que desvela la barbarie oculta tras la máscara de la ciencia. Aunque no mencionaba su nombre, las fechas y detalles coincidían. Con esa pista, Klein reconstruyó gran parte de la historia. Publicó sus hallazgos en 1964 bajo el título El experimento de Belmont, Eugenesia en el siglo XIX. El libro fue recibido con escepticismo al principio, pero pronto se convirtió en material de referencia para historiadores y bioeticistas. Los lectores quedaron horrorizados ante la meticulosa crueldad de Margaret Dunor y conmovidos por la breve aparición de Thomas, aquel niño que había dejado testimonio de su existencia entre páginas de locura. Sin embargo, el profesor nunca reveló todo lo que había encontrado. En una entrevista de 1971, ya anciano, insinuó que el diario contenía fragmentos que no se incluyeron en la publicación. Había dibujos, esquemas, incluso fórmulas con símbolos que no logré descifrar, dijo. Y había una lista con nombres y fechas que no correspondían a los habitantes de la plantación. Algunos de esos nombres pertenecían a familias influyentes de Savannah, incluso a médicos y jueces. Era como si todos hubieran participado o al menos sabido algo. Esa declaración reavivó la controversia. Las universidades exigieron revisar los archivos originales, pero gran parte del material había desaparecido. El gobierno estatal negó haberlos retenido, y los descendientes de varias familias mencionadas por Klein hicieron todo lo posible para silenciar el asunto. El caso volvió a quedar sepultado. Décadas después, en 1997, un periodista independiente llamado Aaron Briggs reabrió la investigación. Había crecido en Savannah escuchando historias sobre la viuda del pantano, y cuando leyó el libro de Klein decidió buscar pruebas. Descubrió que algunos objetos del laboratorio habían terminado en colecciones privadas. Uno de ellos, un frasco numerado como Fase Pino, Thomas, apareció en manos de un coleccionista en Nueva Orleans. Briggs viajó allí, lo compró y lo llevó a analizar. El resultado fue desconcertante. El líquido del frasco contenía restos biológicos humanos perfectamente conservados. Las pruebas de ADN, comparadas con registros modernos, revelaron algo imposible. Coincidían parcialmente con varias familias del condado de Chatham, incluyendo descendientes de antiguos esclavos y de familias blancas prominentes. Parecía que la obra de Margaret Dunor, de algún modo, había dejado una huella genética real en la región. Cuando la noticia se filtró, Savannah volvió a estremecerse. Y así, más de un siglo después,
El eco de los pecados de Belmont volvió a resonar, recordando que la frontera entre ciencia y locura puede borrarse fácilmente cuando el poder se disfraza de conocimiento. El reportaje de Aaron Briggs fue publicado en 1998 bajo el título La sangre de Belmont, y su impacto fue inmediato. Los periódicos locales lo calificaron como una mezcla de historia y horror, y el estado de Georgia se vio obligado a reabrir el expediente del caso. Se creó una comisión histórica para revisar los archivos desaparecidos y verificar la autenticidad de las pruebas genéticas. Durante meses, los investigadores rastrearon colecciones privadas, museos y archivos familiares. Encontraron más de lo que esperaban. 3 frascos adicionales, vendidos en subastas durante los años 50, con etiquetas que coincidían con los registros de Margaret Dunore. También hallaron correspondencia entre médicos del sur fechada entre 1858 y 1860, que mencionaba un proyecto de mejora racial financiado de manera anónima. Aquellos documentos confirmaban que la viuda no había actuado sola. Había contado con el apoyo de una red de intelectuales y científicos que compartían sus ideas sobre pureza y control genético. El descubrimiento cambió el tono de la investigación. Ya no se trataba solo de una mujer perturbada y cruel, sino de un reflejo temprano de un pensamiento que, décadas más tarde, daría forma a los movimientos eugenésicos del siglo XX. La comisión describió el caso como un preludio siniestro de los experimentos humanos del futuro. Los académicos comenzaron a comparar los métodos de Margaret con los utilizados en laboratorios de Europa medio siglo después. El público, sin embargo, se interesó menos por los análisis científicos que por la tragedia humana. La historia de Thomas volvió a ocupar el centro de todo. En 2001, una descendiente suya, Clara Hargrove, bisnieta del matrimonio que lo había protegido, rompió el silencio familiar y participó en un documental para el canal Ecos del Yugo, dedicado a rescatar historias silenciadas de la esclavitud. En él relató lo que su abuela le había contado, que Thomas, pese al dolor que había sufrido, vivió agradecido, construyó una familia y cada noche oraba por las almas perdidas en Belmont. El documental se tituló El niño de la piel blanca y ganó un premio por su contribución a la memoria histórica. Miles de personas visitaron por primera vez el pequeño monumento donde descansan los restos exhumados del cementerio del laboratorio. Algunos llevaban flores, otros cartas, y otros simplemente guardaban silencio. En las noches, se decía que aún se veía una luz débil entre los pinos, como una lámpara encendida para los que nunca pudieron salir del bosque. A partir de entonces, Belmont dejó de ser un simple episodio oscuro. Se convirtió en símbolo de advertencia, un recordatorio de cómo la crueldad puede disfrazarse de ciencia y cómo el poder, cuando no encuentra límites morales, convierte a los seres humanos en objetos de su ambición. Pero el misterio aún no había terminado. En 2009, durante las obras de restauración del tramo de carretera que atravesaba el antiguo terreno de Belmont, un grupo de arqueólogos del estado descubrió algo que reavivó el interés mundial. En el subsuelo, dentro de una cavidad sellada con piedra y alquitrán, hallaron un cofre de hierro forjado. Dentro había un solo objeto, un cuaderno cubierto de moho, protegido por una envoltura de lino encerado. El texto estaba casi ilegible, pero en la primera página se distinguía una frase escrita con trazo firme y oscuro. Para quien lea esto, mi nombre es Thomas, y esta es la verdad que juré no dejar morir. El manuscrito, que contenía alrededor de 60 páginas, fue enviado al Archivo Histórico de Georgia. Los especialistas lograron recuperar gran parte del contenido mediante técnicas de restauración digital. Era, al parecer, el testimonio final de Thomas, escrito durante sus últimos años de vida. Allí narraba con detalle lo que había vivido, sus años de encierro, las lecciones, los experimentos, las desapariciones, y la noche en que Elisa sacrificó su propia vida para liberar a su hija del destino impuesto por Margaret Dunore. Lo más conmovedor era el tono del texto. No había odio ni deseo de venganza, sino un profundo anhelo de que la historia no se repitiera. Thomas escribía: nos llamaron propiedad, nos midieron, nos pesaron, nos usaron, pero seguimos siendo humanos. Si alguien lee mis palabras, que sepa que la ciencia sin alma es esclavitud disfrazada de progreso. El hallazgo del cuaderno cerró el círculo que había comenzado más de siglo y medio atrás. El estado de Georgia
declaró oficialmente el sitio de Belmont como lugar de memoria histórica y se erigió un monumento en honor a las víctimas, con los nombres que pudieron ser recuperados de los registros de Margaret y de los testimonios posteriores. Hoy, entre los pinos que aún crecen sobre lo que fue la plantación, una placa de bronce lleva grabadas las palabras finales de Thomas. Aquí yacen los que fueron silenciados, que su historia no vuelva a enterrarse. Y así concluye esta historia, no solo de horror, sino también de memoria y redención, que nos recuerda que los crímenes cometidos bajo el amparo del poder y la ciencia nunca deben ser olvidados. Si esta historia te estremeció, suscríbete a Ecos del Yugo, el canal donde las voces del pasado vuelven a hablar para que nunca más sean calladas.